não seria nada. Zurdo de mierda. Los avances en los niveles globales de democracia logrados en los últimos 35 años se han esfumado. Por primera vez en más de 2 décadas, el mundo tiene más dictaduras que democracias liberales. Mientras que el 72% de la población mundial, 5.700 millones de personas, viven en autocracias, solo un 13% vive en democracias liberales, o así las llamamos. En paralelo, estamos viendo como cada vez hay más jóvenes que han perdido la confianza en la democracia. De manera que no es cierto eso de que cuanto peor, mejor, porque puedes vivir en una autocracia y no tener grandes problemas con ello. Los jóvenes pierden confianza en la democracia. Es evidente que se está produciendo un retroceso democrático en muchos países. Más de 2/3 de la población mundial vive en democracias en retroceso. El deterioro tiene que ver con las restricciones de las libertades civiles o la desconfianza ante elecciones legítimas, según el último informe del Instituto Internacional para la Democracia. El asalto a las instituciones en Brasil o al Capitolio en Estados Unidos son 2 ejemplos de cómo, en algunos casos, son los propios líderes electos quienes tratan de dinamitar las instituciones desde dentro. Los datos son claros. Hay un retorno al autoritarismo que nos debería preocupar. Pero ¿a qué se debe esta regresión de las democracias? ¿Han pasado ya los años dorados de esta forma de gobierno? Hoy, en La Frontera, nos preguntamos cómo es posible que se esté produciendo este retroceso. Para ello, vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de la democracia. Vamos a analizar algunas características de los líderes autoritarios y vamos a terminar con una nota sobre el caso argentino, a ver si podemos despejar la incógnita a Milei. ¿Es un líder autoritario? ¿Qué podemos esperar de él? ¿Es un insider que se quiere presentar como un outsider? ¿Llevará el retroceso democrático a un país de 45 millones de personas si gana las elecciones el 25 de octubre? ¡Acompáñanos que comenzamos! Hay experiencias previas en otros países, pero la palabra griega democracia, que fue inventada por los atenienses hace ya 2500 años, es la que tuvo éxito. Con ella definían un sistema de gobierno para sus ciudades, en el que las decisiones no las tomaba solamente una élite, sino que participaban los ciudadanos, el demos. Ahí empezaron algunos problemas, porque el demos solo es uno, y eso no suele ser verdad. Serían varios demos. En fin, que el poder en cualquier caso ya no se concentraba en un rey, en un tirano, en un emperador o en un grupo de oligarcas o magistrados, sino que cada persona, reconocida con derechos políticos, podía hacer valer su opinión. Una parte importante de los representantes públicos se elegían por sorteo y las decisiones más relevantes se tomaban por mayoría en una asamblea donde el voto era directo. Esto es fundamental porque cada vez que tenía lugar el sorteo se reforzaba el demos, es decir, el nosotros, que formaba el corazón de la democracia griega. La igualdad ante la ley y la igualdad en el ágora, en la plaza pública, eran derechos esenciales de aquella ciudadanía. Y no olvidemos otra cosa, para entrar en el sorteo había que apuntarse, porque fallar no era gratis, fallar tenía consecuencias. El espíritu de comunidad en la sociedad griega era muy relevante. Te podían echar de la ciudad o incluso te podían ejecutar si hacías mal tu tarea. Esta ciudadanía estaba restringida y no contaba ni con las mujeres, ni con los metecos, los extranjeros afincados en la polis, ni por supuesto con los esclavos, porque eran los más numerosos y la base de su sistema económico. Ay, si los esclavos pudieran votar, pues seguramente no votarían ser esclavos. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Ni a Platón ni a Aristóteles les gustó mucho la democracia. A lo sumo apostaban por sistemas mixtos, donde uno solo o unos pocos también tuvieran su lugar en el gobierno de los muchos. Archimedes out to Heraclitus, he beats Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates, he's in. Socrates has scored. Sentadas las bases de un sistema político que daba razones para superar el autoritarismo y la concentración de poder, en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa como máximo exponente, pudimos ver cómo el eterno conflicto entre opresores y oprimidos acabó con el rey, perdiendo la cabeza al grito de libertad, igualdad y fraternidad. No de él, sino de los que se la cortaron. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí señor, la guillotina. La Revolución Francesa, a través de la Asamblea Nacional, promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el sufragio universal masculino y la abolición de la esclavitud en sus colonias. Ahí es nada. No en vano, ir tan lejos, queriendo incluir a las mujeres y a los negros, le costaría la cabeza también al líder revolucionario Robespierre. Pero como a cada conquista le llega su reacción, o como dicen en Francia los cultos, a cada revolución le llega su termidor. Más tarde, en el siglo XIX, con el despliegue de las sociedades industriales y los imperios, la desigualdad,
la precariedad y la esclavitud fueron la tónica general de la época. Unos querían participar y otros no querían que sus empleados participaran. Se intensificaron así los conflictos sociales, los políticos y los laborales. Ante esta situación y para evitar estallidos revolucionarios, las élites que estaban en el poder fueron haciendo concesiones, al tiempo que abrían las avenidas para poner allí los cañones. En fin, que empezaron a aceptar el sufragio universal, por ejemplo. Pero nunca de buena gana. Detrás del desarrollo del sufragio estuvieron revoluciones, como la de 1830, la de 1848, la Comuna de París de 1871. Las élites solo han cambiado de opinión cuando el miedo ha cambiado de bando. Votar fue la opción solo para dejar el fusil. Entendieron que para conservar sus privilegios y no perder la cabeza sería más útil parlamentarizar los conflictos, esto es, sacarlos de las calles. Nos sonará. Surgieron los partidos políticos y se desarrollaron instituciones para encauzar el conflicto. Porque si hay algo que no podemos olvidar frente a quienes quieran anestesiar a los pueblos, es que la política es la gestión precisamente de los conflictos y que la herramienta para gestionarlos es el poder. Incluso así, ni los monarcas ni los emperadores pudieron librarse de revoluciones y de rebeliones donde un sujeto ciudadano con cada vez más conciencia para sí pretendía lograr cosas que ahora son de tan sentido común como el voto universal. La lucha por la democracia nunca fue un camino recto, nunca fue lineal, y siempre hubo avances y también retrocesos. Pero si cepillamos la historia a contrapelo, podemos ver un hilo plebeyo que conecta las revoluciones europeas, los movimientos obreros, las luchas por la independencia en América Latina, la descolonización en África y Asia, o más recientemente las primaveras árabes, o los movimientos ciudadanos como el 15M o las reclamaciones feministas. El denominador común no es otro que la voluntad de democratizar el poder y de aportar contrapesos, de hacer a una mayoría partícipe de las decisiones que nos afectan a todos y a todas, y sobre todo de convertir los privilegios de unos pocos en derechos universales para todos. La democracia, el imperio de la ley y la división de poderes se ha demostrado el mejor tipo de gobierno si de lo que se trata es de garantizar la libertad individual, el bienestar de la mayoría y, por supuesto, evitar los abusos y la impunidad de los poderosos. Y abrimos aquí un debate. Si a alguien se le ocurre algún sistema mejor que la democracia, que me lo deje debajo del vídeo, en los comentarios. Pero entonces, ¿por qué este retorno al autoritarismo? ¿Qué le está pasando a las democracias? ¿Por qué son cada vez menos atractivas? ¿Están cumpliendo lo que se espera de ellas? La caída del muro de Berlín en noviembre del 89 no solo supuso el fin de la Unión Soviética y de la concepción geopolítica bipolar, sino también el triunfo ideológico del capitalismo neoliberal. La lucha armada dejó de ser una opción para la izquierda y la socialdemocracia se hizo neoliberal. Las democracias liberales se situaron entonces como el camino único que debían transitar los estados. El fin de la historia, dijo Fukuyama. No era para menos. Habían derrotado al fantasma soviético y los estados del bienestar se percibían como libres, prósperos y diversos. Con mayor o menor acierto, daban respuesta a las inquietudes materiales de la ciudadanía. Y los empresarios, que habían financiado el bipartidismo durante la Guerra Fría, decidieron que ya no hacía falta. Estallaron entonces casos de corrupción precisamente porque los empresarios ya no querían pagar coimas. En todo el mundo estallaron y Italia fue el lugar emblemático. Las detenciones de importantes políticos y empresarios se extienden por todo el país. La operación salpica por igual a los grandes partidos que se reparten el gobierno italiano desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El empresario paga, el político concede. Debilitada la ideología socialista y en proceso de desmantelamiento de los estados sociales, vivir se fue convirtiendo en sinónimo de sobrevivir o de tener una alta capacidad de consumo. Estábamos en alta mar, solo había una balsa y a ella solamente se iban a subir los más fuertes, que además dirían que tenían derecho a estar arriba. Consumir a toda costa. Ese era y sigue siendo el mensaje principal que construye nuestro deseo y nuestras sociedades, convertidas en un enorme supermercado donde todo, incluida la amistad, el sexo, el deporte o la cultura, son meras mercancías. Y la democracia se tiene que encargar de ello porque, como hemos visto, es la herramienta de la que nos hemos dotado para alcanzar las metas colectivas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Hay gente que se ha adaptado muy bien a este modelo y demasiados dirigentes políticos han contribuido al descrédito de las democracias, convirtiéndose en corruptos.
patrimonializando las instituciones, quebrando la separación de poderes y olvidando el mandato que recibieron. Eso de velar y representar los intereses de su pueblo parece cosa del pasado. Y con un mensaje claro a la ciudadanía por parte de esos líderes autoritarios: si yo robo, vosotros también estáis autorizados a robar. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que tus deseos se vuelven cada vez más inalcanzables? Cuando te das cuenta de que nada está garantizado y de que los gobiernos democráticos no están dando respuesta a tus inquietudes. ¿Qué sucede cuando se quiebra ese acuerdo intergeneracional que dice que los jóvenes van a vivir mejor que sus padres? ¿Qué te queda cuando ya no tienes además las herramientas de la solidaridad del Estado social porque el modelo neoliberal las ha venido rompiendo desde los años 80? Pues que buscas culpables y, si puede ser, alternativas. Y como al poder le molesta la democracia cuando funciona, los medios de comunicación a sueldo de los poderosos van a ayudarte en la tarea de descubrir quiénes son tus enemigos. Y si no basta, siempre pueden recurrir a las leyes mordaza. Los culpables de entrada suelen ser la clase política, es la intuición primera de los pueblos, porque la confianza depositada en ellos no se ha visto recompensada con un presente más próspero. Y junto a ellos se suele poner en cuestión también las instituciones democráticas. Porque seamos sinceros, resulta más fácil disparar contra la democracia que cuestionar un sistema económico depredador que está llevando al límite la resiliencia del planeta, o interrogarnos sobre nuestros propios hábitos de consumo. Y no nos engañemos, los medios de comunicación se van a encargar de que señales a un culpable y no a otro. ¿Y quién manda en los medios de comunicación? Es en ese momento cuando se dan las condiciones perfectas para que crezcan figuras que son insiders, pero se presentan como outsiders. Son gente del sistema que nos quieren convencer de que son ajenos al sistema. Es el momento de la incorrección política. De los Trump, de los Bolsonaro, los Putin, los Víctor Orbán, la Giorgia Meloni, José Antonio Cast, Isabel Díaz Ayuso en Madrid o el último Javier Milei en Argentina. Todo un personaje para una miniserie de terror. Pero antes de centrarnos en Milei, vamos a analizar qué es lo que tienen en común todos estos líderes políticos. En primer lugar es la fuerza, la apelación a la violencia. No verás a un líder autoritario pasar su estrategia en el diálogo o en la comprensión del otro. Su objetivo es vencer, no convencer, derrotar, aplastar. Pase lo que pase y caiga quien caiga. Para eso es muy común que centren su agenda en cuestiones de seguridad. Y no estoy hablando ni de seguridad alimentaria, ni ecológica, ni social. Ahí aparece una exaltación del militarismo que se puede expresar de diferentes maneras. Una muy clara es la nostalgia y el blanqueamiento de periodos militares anteriores, recuerdos ensoñadores de la dictadura. Preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años. ¿Qué sería tu Brasil sin las obras del gobierno militar? No sería nada. El neoliberalismo autoritario suele situar su utopía siempre en el pasado. Esta patrimonialización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado luego puede jugar a su favor a la hora de romper una democracia. Brasil. Bolsonaro habría intentado dar un golpe de Estado. Y no olvidemos que Trump, el activo más popular del Partido Republicano y favorito en algunas encuestas de cara a las elecciones de 2024, está siendo juzgado por instigar un golpe de Estado tras su fracaso electoral. En España, Vox ha dedicado no pocos esfuerzos a infiltrarse en sectores de extrema derecha de la policía y del ejército. Son duros con los débiles y serviles con los poderosos, porque son sus jefes directos. Aunque, como ocurre siempre en la vida, pueden tomar su propio rumbo y querer emanciparse, pero cuando hacen eso, duran poco. Cuando presida el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Los líderes del autoritarismo neoliberal toman dos caminos para llegar al poder. El primero es tener los recursos y las alianzas suficientes como para emprender la carrera política, como hizo Trump, que es un magnate multimillonario. Pero si no los tienes, como Milei, te toca hacer alianzas y convertirte en deudor de una élite mediática y económica que tiene sus propios intereses en llevarte hasta lo más alto del poder político. Y ya os aseguro que no son los mismos que los de la mayoría social. Otro rasgo es que siempre que tienen ocasión niegan la democracia y se vuelven despóticos. Lo hemos visto también con nuestro amigo Trump, o con el rey de Tailandia, que es el ejemplo más evidente porque no tiene contrapesos democráticos. Así, puede nombrar a su perro Fufú mariscal del Ejército del Aire, o meter en la cárcel a su expareja, o condenarte hasta 15 años de prisión por pisar una moneda con la efigie del rey si se te cae del bolsillo. Así que si eso te pasa, no la pises, déjala rodar o te las verás con la ley del autócrata ideal. Sus discursos buscan una polarización social que acaba quebrando la convivencia entre quienes piensan diferente. Y para ello, qué mejor que insultar y denigrar
al adversario. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda que no Todos lo los que, entiendo? digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. En prime time, además. Esta es una forma clara de generar crispación social y erosionar las instituciones democráticas. Si hay inmigrantes, suelen encontrar ahí al chivo expiatorio, pero nunca desprecian a un buen enemigo interior. La izquierda, en esos regímenes, no debiera ser ingenua. El 25 de octubre los argentinos irán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente. Y por ahora las encuestas tienen como favorito a Milei, un discípulo aventajado de Trump. Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Sus propuestas prometen el fuego que nace de las cenizas. Cuando el hartazgo ciudadano está ahí, pensemos en esa parte real que expresa la inflación, empobreciendo cada vez más cada día a las mayorías y también contando con otra parte de ese enfado instigado mediáticamente. Cuando esa situación alcanza un alto grado, el pueblo, cansado, tiende a simplificar el discurso de una manera alarmante. Al carajo con todo. Estas medidas, aunque parezcan sugerentes y se vistan de novedosas, son las mismas que han expoliado a todos los pueblos que las han padecido. Y tienen como último fin vaciar el Estado de Derecho y herir de muerte a la democracia porque se convierte en un estorbo. En España hemos visto cómo sus recetas mágicas no han pasado de subirse el sueldo a los alcaldes, cerrar comedores escolares o bajarles impuestos a los ricos. En Grecia han aumentado a 6 días la jornada laboral y la han ampliado hasta las 78 horas semanales. Han abaratado la indemnización por despido, han penalizado la formación de piquetes en las huelgas o han otorgado una mayor flexibilidad al empresariado para aumentar y modificar la jornada laboral. ¿Y qué tiene preparado Milei para Argentina en caso de ganar? El líder libertario propone una gran reforma del Estado que no es ni más ni menos que un gran recorte del Estado. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Esto es acabar con cualquier tipo de mecanismo de justicia social y redistribución de la riqueza. Solo hay que mirar a Estados Unidos y su fracaso en la lucha contra la epidemia del fentanilo. Es privatizar, privatizar y privatizar. Empresas públicas que son rentables y obras públicas que son necesarias. No en vano son los mismos que, como dijo Boris Johnson en Inglaterra, plantearon como mejor respuesta al COVID-19 dejar que se murieran los que se tuvieran que morir. En España, Díaz Ayuso entendió que eso era una gran idea. En Europa y en España en particular, ya sabemos que no funciona ni para la democracia ni para el bienestar de la mayoría. Para quienes sí funciona es para los empresarios, para los amigos de, que se llevan las concesiones y cuando su avaricia rompe el saco, ¿quién paga la factura? Pues la factura la paga siempre el Estado. Es el llamado plan motosierra. Puede parecer original, pero ¿sabéis a quién le copiaron la idea de la motosierra? Pues a un candidato republicano que quiso disputar en la candidatura a Trump en 2015. Hey, I'm Rand Paul, and I'm trying to kill the tax code. Además, propone Milei otra gran reforma de la sanidad y de la educación, que pasa, qué curioso, por privatizarlas. ¿Sabéis cómo acaba eso? Pues con personas muriendo a la puerta de los hospitales privados. Y en el caso de la educación, con la segregación. Y ambos con un incremento de las medidas punitivas del Estado. Los países del mundo con los mejores sistemas educativos, según los expertos, son los países nórdicos, donde la educación es pública y gratuita. Es allí donde la población sale más formada y no solo una élite privilegiada que puede pagarlo. Si nos dan a elegir, no lo tenemos claro. Milei promete acabar con todas las regulaciones laborales, económicas y sociales, es decir, acabar con todas las conquistas plebeyas en cuanto al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el aborto, que era un clamor social en Argentina, pues juzguen ustedes mismos. Nosotros estamos convencidos que esto fue contaminado, porque hay una organización internacional que tiene más locales para asesinar chicos en el vientre de la madre, más que locales en McDonald's en el mundo. Entonces nosotros queremos llevar eso, como nosotros creemos que está contaminada esa decisión, nosotros creemos que tiene que estar sujeta a que la discuta la gente. Entiendo, pero... O si lo queréis más claro, esto dice Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Milei. Hoy usted dijo que hay que derogar la ley del aborto, que salió por mayoría
en ambas cámaras. Yo dije que si de mí dependiera, la derogaría. Su medida más arriesgada es la dolarización de la economía, algo que no es nada sencillo de llevar a cabo, porque a partir de ese momento, a quien le corresponde decidir cuánto dinero imprimir para tu país es a los Estados Unidos. Tu soberanía desaparece. ¿Pero a quién le importa cuando puedes irte del país en cualquier momento? Los que sueñan con escaparse a Marte empiezan por huir de sus países justo después de haberles prendido fuego. Además, aunque gane las elecciones Milei, es posible que muchas de sus estrambóticas promesas se queden en eso, en promesas. Porque el sistema electoral argentino hace que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se elijan en momentos diferentes, como garantía de contrapeso democrático. Y cuando asuma que no podrá llevar a cabo su difícilmente realizable agenda de gobierno por falta de apoyos, el culpable no será él, sino el maldito sistema democrático. La trampa está servida. En resumen, parece que las democracias no pasan por su mejor momento. Hay en todos lados muchos oportunistas que pretenden alcanzar el poder político para desmantelar las instituciones, algo que se agrava en momentos de crisis económica. Lo que se va a poner a prueba en Argentina, así como en otros países, es precisamente la solidez de los sistemas democráticos en momentos complicados. La mejor vacuna contra el autoritarismo sigue siendo que la ciudadanía tenga una educación política y una conciencia social crítica que le ayude a desenmascarar a quienes pretenden hacernos volver a esas épocas oscuras. Y si tiene dificultades, un consejo, quizás es momento de apagar la televisión.